Los hidrocarburos son compuestos formados por carbono e hidrógeno que se unen a través de enlaces covalentes, simples, dobles o triples, y son los constituyentes básicos de los compuestos orgánicos. Entre las propiedades físicas generales de estos compuestos están ser insoluble y menos densos que el agua, ser combustibles y en su mayoría explosivos, especialmente los de menor masa molar. Se clasifican según la unión de los carbonos participantes en cadenas abiertas, alifáticos, cerradas, alicílicos o cicloalifáticos y aromáticos. Además, según sea el tipo de enlace entre los átomos, se pueden clasificar en saturados, llamados alcanos de enlace simple, e insaturados, denominados alquenos de enlace doble, y alquinos de enlace triple. El nombre de los hidrocarburos depende del número de carbonos presentes en la cadena principal, asignándole según corresponda prefijos griegos de numeración y la terminación característica a cada compuesto. A esto se le llama nomenclatura. Por ejemplo, si tienen un carbono, su nombre comenzará con el prefijo met. Si tienen dos carbonos, comenzarán con el prefijo et, y así sucesivamente. Y el sufijo o la segunda parte del nombre dependerá del número de enlaces. Por ejemplo, si un carbono lo une un enlace simple, llevará el sufijo ano. Si tiene un enlace doble, tendrá el sufijo eno. Para los enlaces triples se ocupará el sufijo ino. Los hidrocarburos alifáticos. Los miembros de estas distintas clases de hidrocarburo presentan diferentes comportamientos químicos. Sin embargo, sus propiedades físicas son similares en muchos aspectos, debido a que el carbono y el hidrógeno no difieren mucho en cuanto a la electronegatividad. En ellos encontramos los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos, también llamados parafinas, se conocen como hidrocarburos saturados porque contienen el número máximo de átomos de hidrógeno que pueden unirse con la cantidad de átomos de carbono presentes, y su prefijo es ano. Los alquenos, también llamados olefinas o aceites, se conocen como hidrocarburos insaturados. Contienen uno o más enlaces dobles de carbono. Su sufijo es eno. Los alquinos, también llamados acetileno, se conocen como hidrocarburos insaturados. Contienen uno o más enlaces triples entre carbono. Su terminación característica es el sufijo ino. Los hidrocarburos alicílicos son especies químicas formadas por hidrógeno y carbono que presentan una cadena cerrada, lo que da origen a un ciclo. Se dividen en cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Las diferencias entre estos se basan en el tipo de sus enlaces, ya sea simples, dobles o triples respectivamente. Para nombrarlos se emplea el mismo método que con los alcanos, alquenos y alquinos, pero se antepone el prefijo ciclo. Los hidrocarburos aromáticos son hidrocarburos cíclicos, llamados así debido al fuerte aroma que caracteriza a la mayoría de ellos. Se consideran compuestos derivados del benceno, pues la estructura cíclica del benceno se encuentra presente en todos los compuestos aromáticos. También es posible encontrar compuestos aromáticos con dos o más anillos, y cada uno de los anillos con los enlaces dobles alternados. Para facilitar el estudio de la química del carbono, los compuestos se agrupan en grupos funcionales, a diferencia de los hidrocarburos que solo contienen carbono e hidrógeno. Estos grupos también contienen otros compuestos como el oxígeno y el nitrógeno. En estos grupos encontramos alcoholes, los éteres, los aldehídos, cetonas y los ácidos carboxílicos. Los alcoholes son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener el grupo funcional hidroxilo y pueden ser primarios, secundarios o terciarios, según la naturaleza del carbono al que se encuentre unido dicho grupo. Los alcoholes son usados como solventes en la preparación de pinturas, productos farmacéuticos y otros compuestos. Los éteres, compuestos derivados de agua o del alcohol cuando se sustituye en ellos el hidrógeno por cadenas carbonadas, generando la función éter fórmula general ROR, donde R y R corresponden a características alifáticas o aromáticas. Los éteres representan puntos de ebullición y fusión similares a los hidrocarburos, de igual masa molecular, pero más bajos que los alcoholes, de igual masa, ya que no forman puente de hidrógenos. Poco reactivos, se presentan en forma sólida, líquida y gaseosa. Los aldehídos y las cetonas son funciones en segundo grado de oxidación. Se consideran derivados de un hidrocarburo por sustitución de sus dos átomos de hidrógeno en un mismo carbono por uno de oxígeno, dando lugar a un grupo oxo. Si la sustitución tiene lugar en un carbono primario, el compuesto resultante es un aldehído y se forma con la terminación al. Si la sustitución tiene lugar en un carbono secundario, se trata de una cetona y se nombra con el sufijo ona. Los ácidos carboxílicos, también llamados ácidos orgánicos,
se caracterizan por presentar una importante polaridad debido al doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Los ácidos carboxílicos se forman por oxidación del aldehído, por lo cual siempre esta función va en los extremos de cada cadena carbónica. Los ésteres son compuestos que derivan de los ácidos carboxílicos, formados al sustituir el hidrógeno del grupo OH por un radical alquilo. Sus puntos de fusión y de ebullición son más bajos que los de un ácido de igual masa molecular. Los de baja masa molecular son solubles en agua, mientras que los de mayor masa molecular son insolubles. Se presentan en estado líquido o sólido y son los responsables de los olores en las frutas, las verduras y los perfumes. Bueno amigos, este fue un vistazo rápido a los tipos de hidrocarburo y los grupos funcionales. Ahora su profesor o profesora profundizará más en sus nomenclaturas y fórmulas. Espero que este video les haya servido de introducción al tema y nos vemos pronto en otra teleclases.